Bienvenidos a un nuevo capítulo de Primer Tiempo. Emiliano Brogia quien les habla junto a Tomás Buchamer. Estamos aquí comenzando un nuevo capítulo de Primer Tiempo. Hoy una charla un tanto distinta. Hablamos ya mucho de básquet, hablamos mucho de deportes, pero hoy vamos a hablar con un colega de la casa, con un periodista, también amigo de Spotify y de YouTube. Estamos hablando con Matías Baldo. Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bueno, un gusto estar con ustedes. Bueno, Matías, es periodista, también es escritor, escribió en La Nación, en Infobae, ha participado en varios medios, escribes mucho sobre el fútbol, mucho sobre el deporte, sobre el básquet, sobre la NBA. ¿Cómo se reinventa un poco el periodismo ahora en cuarentena y, bueno, sobre todo el periodismo que tiene que ver con lo deportivo? Fue todo un desafío, porque la verdad, dentro de los rubros afectados, el periodismo pudo seguir trabajando, por supuesto, pero justamente el periodismo enfocado en deportes fue el más complicado. Todas las actividades suspendidas a nivel mundial, no solo en Argentina, y bien suspendidas, considero, por las consecuencias del coronavirus, así que hicieron que sea una tarea complicada y lo sigue siendo todavía, porque acá volvió el fútbol, por ejemplo, y uno no puede ir libremente a la cancha. El deporte para mí tiene un componente social muy importante que está vinculado con lo que representa para la gente, ¿no? Que va más allá del fútbol en sí o de los resultados. Obviamente eso tiene una gran importancia, pero la realidad es que uno ve fútbol o alienta a un equipo, no solo por lo que pasa adentro, sino también por todo lo que genera socialmente, ¿no? Por lo que significa para cada uno de nosotros. Y bueno, así que primero hay muchas historias que se pierden en el camino y también la dificultad, por supuesto, para los periodistas deportivos de no poder ir a cubrir los acontecimientos. Como bien mencionaba, yo tuve la posibilidad de estar en varios torneos y obviamente no es de diferentes deportes, y obviamente no es lo mismo un gran slam, por ejemplo, de tenis con el público. No es lo mismo un partido de fútbol argentino con la Bombonera o el Monumental repletos que vacío. Creo que encima ya ha tenido alguna implicancia en lo que son los resultados finales, pero más allá de eso, la tarea del periodista se restringió mucho más a hacer una cobertura a distancia, a perder para mí lo más importante que tiene el periodismo, que es estar en el lugar, conocer, el periodismo se tuvo que reformular, y ustedes también lo sabrán, a partir de la aparición de las redes sociales, ¿no? Hay mucho usuario que tal vez juega a ser periodista, que puede informar las noticias de último momento por sus redes sociales. Entonces me parece que los medios cambiaron un poquito la perspectiva, y los periodistas, para sobrevivir, también tenemos que cambiarla. Entonces, esta dificultad de no poder estar en el lugar, de no poder mostrar algo diferente a lo que uno está viendo por la tele o lo que uno puede enterarse por los canales oficiales, es una limitación. Así que ahí hay que agudizar el ingenio más que nunca y ver cómo sobrevivir. Pero bueno, hay que cuidarse mientras tanto y estamos confiados, estoy confiado de que en breve podremos volver un poquito a la normalidad anterior. Está bien. Vos metiste también 232 capítulos de tu programa aislado en Spotify. Comentame, bueno, ahora en cuarentena, todos los días en cuarentena un capítulo distinto. Comentame cómo fue producir eso, porque la verdad es que para que lo que más o menos sabemos cómo es producir un programa común, la verdad que eso es bastante. Y bueno, comentame cómo fue esta producción y esta idea, ¿no? De sacar un capítulo por día. Con Javier Saúl, que además de colega también es amigo, siempre estamos analizando nuevas posibilidades, nuevos proyectos. Y bueno, el día que empezó la cuarentena, dijimos, estamos aislados, ¿qué podemos hacer? Arranquemos esto. El tema es que la idea inicial era que, o sea, obviamente todos teníamos expectativas e ilusiones de que fuese algo breve y temporal, ¿no? Ustedes recordarán, y todos, cuando empezó la cuarentena en marzo, era una proyección de, bueno, está bien, son 20 días, en un mes estamos afuera, y la verdad es que se empezaron a pasar los días y cada vez empezó a ser más difícil. También para nosotros, porque arrancamos justo en un contexto, como hablábamos previamente, en el que no había deporte. Entonces también la particularidad del mundo en el que vivíamos nos hizo
como dije antes, agudizar un poquito el ingenio, tratar de buscar otras historias. Empezamos haciendo tal vez un poquito más de producciones, como por ejemplo el capítulo sobre Ronaldinho preso en Paraguay, que nos comunicamos con gente de allá, y la verdad es que todos los días te dan un chat permanente, ¿viste? Decir, bueno, hoy vamos a hablar de qué está pasando en Roland Garros, que movió el calendario, qué pasa con el seguro de Wimbledon, y todo lo que tuvo que ver con el fenómeno primero coronavirus y su impacto en el deporte. Después se nos fue haciendo un poco más pesado, obviamente también cada uno tiene su familia, sus responsabilidades, sus problemas, como todos, digo, a todos nosotros nos ha afectado personalmente, digamos, la pandemia. Entonces, converger esos dos puntos a veces era difícil. Yo después de ya no me acuerdo cuántos, pero más o menos de 100 capítulos, hablé con Javier y coincidimos, yo no tenía el tiempo también por otras cuestiones laborales para hacerlo todos los días. Él decidió seguir haciéndolo, mantuvo el nivel y lo terminó, digamos, él. Y bueno, ahora hace poquito, ya cuando se levantó el aislamiento, coincidimos en que lo mejor era ponerle un punto final. Lo estiramos todo lo que pudimos, o sea, durante todo el aislamiento, primero los dos juntos, después Javier solo, y fue una experiencia entretenida. Creo que para ambos también era como un oasis dentro de la rutina, una rutina forzada a quedarnos en casa. Era un poquito un lugar de descanso, de escaparnos, aunque sea espiritualmente. Pero bueno, fue una muy linda experiencia y la verdad es que quedamos, o sea, somos amigos con Javier y pensamos en hacer en algún momento, no volver con el mismo formato, porque la verdad que el formato diario es muy difícil cuando vos no tenés tampoco nadie que te respalde económicamente, digamos. Ahora lo podíamos hacer porque estábamos en casa y demás, pero la situación, nada, pensamos a futuro volver a hacer alguna cosita juntos en podcast. Y justo, Matías, vos hablabas recién ahí del respaldo económico, y ahora vos estás teniendo tu página web en donde el respaldo económico sería ahí la gente que te lee, no sé, ahí están tus lectores, justo no me sale la palabra lectores. A veces también bueno, yo me imagino que a todos, si es más el trabajo autogestionado, es difícil, ¿no? A veces de continuarlo, ¿o no? Mira, yo tuve la experiencia antes, como contaba Emiliano, de haber trabajado en La Nación, de haber trabajado en Infobae, de haber trabajado, por ejemplo, en Minuto 1. También, cuando era más chico, empecé hace 10 años, yo tengo 29, a los 18, 19, era la época del boom de los blogs, en Vale Chumbar, en La Redó, que por aquel momento, donde todavía las redes sociales recién empezaban a aparecer, tuvieron cifras muy valiosas y exitosas para ese momento. Entonces, eso ya era un poco más autogestionado, digamos, si bien teníamos una estructura y tal vez algún respaldo mínimo económico atrás, era más parecido a la autogestión. Después, cuando ingresé en los medios grandes, en La Nación, Infobae, tenés otras ventajas, pero yo me considero un espíritu libre de alguna manera. Entonces, tal vez no encajo bien en esas estructuras. Me gusta más manejar mis horarios, decidir si hoy tengo ganas de hacer una investigación o un informe, una crónica sobre un punto, tomarme 4 o 5 días, que hoy en los medios hegemónicos, si los queremos llamar de alguna manera, no existen esos plazos, ¿no? Hoy es impensado que Clarín, La Nación, le den 5, 6, una semana, un mes a un periodista para que investigue un tema. Eso es un poco lo que yo busco al tener mi propio medio. Obviamente es difícil. Es difícil porque el apoyo económico es menor tal vez al que si vos tenés un sueldo fijo en un medio, pero también es más satisfactorio para mí porque puedo hacer realmente lo que, digamos, disfruto, lo que me gusta y depende todo exclusivamente de mí. Entonces, es un poco, o sea, es complicado porque te tenés que adaptar a una nueva rutina, tenés que saber cómo trabajar vos mismo con tu vida diaria. Digo, es como, no sé, ir a la facultad y cursar una materia, vos tenés el profesor que te va guiando por la materia, ¿no? Entonces esta semana vemos un tema, la otra semana vemos otro tema y después ya un examen final. Vos cuando te autogestionás es diferente, o sea, es como cuando la das libre. Vos sabés que estos son los temas, pero después te tenés que organizar vos. Entonces en ese punto creo que es lo complicado. Después desde la parte económica,
por suerte y por tener otros trabajos que no son en medios importantes, pero sí que son significativos económicamente, me puedo dar esa ventaja, que es una ventaja que, como hablamos la otra vez en Twitter, cuando yo hice una crítica a, por ejemplo, ESPN por los programas de fútbol que tienen continuado, me decían, ¿no?, que la televisión ya no debería ser ese lugar donde uno busca hacer un contenido específico o de calidad, sino que es entretenimiento, y me citaban algunos casos, ejemplos de modelos autogestionados exitosos, que para mí siguen siendo pocos, y que para mí son realmente muy pocos, y es muy difícil conseguir que un medio autogestionado sea sostenible. Pero bueno, yo en cuanto a suscriptores y demás, por ahora el proyecto empezó en septiembre y estoy contento, digamos, y me ayuda. Y justamente relacionándolo con la pregunta anterior, la idea es poder viajar, poder salir mucho más a la calle, una cuestión que por ahora no podemos hacer. Entonces, también como, por ejemplo, ahora Campazzo lleva a la NBA, como lo mismo que están cubriendo todos, darle una vuelta de tuerca, ¿no? Bueno, ahí está la dificultad y el ingenio que hay que usar. Sí, sobre todo la variedad de temas, como decís vos. Digamos, hoy escribir sobre Campazzo y mañana podés escribir sobre otra cosa. Vos hablas mucho de la NBA, te interesa también otros deportes de los Estados Unidos, por ejemplo el béisbol, la NFL, y el día de mañana te interesa el fútbol argentino, podés hablar del fútbol argentino. Eso es por ahí lo bueno que tiene el periodismo autogestionado, pero hay que ver también cuánto es que pesa el periodismo con sueldo fijo, porque también hay un tema de que, como decís vos, sacás una nota del fútbol argentino en media hora, digamos, cuando la estás escribiendo realmente no terminás de ser vos, o no terminás de escribirla realmente como se debe escribir, investigando, tratando de no copiar, tratando de no caer en el plagio, o poner un título así llamativo, como para que llame la atención por un lugar. Eso también pesa por otro lado, digamos, y tiene una característica más allá de lo económico. Sí, hay una realidad, y es que los periodistas no somos los que más ganamos. Muchos necesitan un sueldo fijo, digamos. Entonces, es medio perverso el sistema, porque te obliga a caer en estos medios que hoy en día están muy precarizados. Sí. Y que sucede esto que vos destacabas, Emiliano, digamos. A mí me ha pasado trabajando en algún medio que yo era el único que cubría deporte los domingos. Imaginar que un domingo de fútbol argentino, de fútbol europeo, con muchos argentinos en actividad. Imagínate que yo era un malabarista, o sea, sí, tenía de un lado, no sé, esa época no estaba Lautaro Martínez, pero tenía los goles de Messi y al mismo tiempo jugaba Unión, Patronato, y, o sea, no, ¿entendés? No podés hacer todo. Y lo peor es que el producto termina siendo de pésima calidad, porque yo no miro a Boca, porque al mismo tiempo juega Messi, tampoco miro a Messi. Entonces, ¿qué termina haciendo? 2 tweets, 2 párrafos, 2 videos y nos vimos. Ese es un tema, por supuesto. El tema es, si vos necesitas ese ingreso asegurado, probablemente vas a terminar cayendo en ese lugar. Y lo peor, después que me pasó en otro medio, por ejemplo, ir a cubrir un evento estando lejos, y está también todo tan precarizado que llega un punto de hartazgo de los propios periodistas. Entonces, el que estaba en la redacción, ¿qué hacía? Yo estaba cubriendo un torneo y me pedía que hiciera lo mismo que él estaba viendo por televisión. O sea, una crónica sin nada del lugar donde yo estaba. Yo iba de partido a partido en un torneo de tenis sin ver nada. O sea, bueno, no, pero necesito que ni bien termine el partido tengas una crónica, no sé, un partido de Mayer con Del Bonis. Un partido que sinceramente, o sea, el que le gusta el tenis lo ve, el que sabe de tenis puede encontrar algún análisis, pero terminás haciendo la noticia desde el lugar donde estás. Entonces, ¿por qué? Porque el de la redacción está tapado de trabajo, tiene que hacer Messi, Barcelona, Boca, Real Madrid, y al mismo tiempo tiene que hacer el torneo de tenis. Y entonces le dice, bueno, ya que estás allá, ayúdame. Y vos en realidad, si estás en el torneo, estás en Londres cubriendo Wimbledon, deberías tener libertad total para desentenderte de lo que está pasando en el día a día y ocuparte de producir algo diferente. Entonces, ¿qué pasa? Vas a un torneo de tenis, estás
no sé, yo iba a las 10 de la mañana y volvía a las 12 de la noche del torneo, y me pasaba más de la mitad del día encerrado en la sala de prensa. Mandando cosas que veía por una televisión igual que el que estaba en Buenos Aires. Entonces, no tiene ningún sentido ese modelo. Por eso es lo que hizo que me aleje un poco de los medios grandes y decir, bueno, el día que yo vuelva a Wimbledon quiero hacer la nota que a mí me importe. Me tomo 3 días que no publico nada, pero publico esta nota que a mí me interesa. Que es un modelo que usan mucho los medios de afuera. En ese mismo torneo había gente, por ejemplo, estamos hablando del New York Times, ¿no? Pero un periodista dedicado al tenis, que subía una nota cada 4 o 5 días, cada 3 días, había 2 o 3 mismo del mismo medio trabajando sobre. Entonces vos tenías una nota todos los días, pero era algo diferente. Entonces te permitía buscarle un foco, te permitía buscar unas declaraciones. Acá era todos los días, bueno, y tenemos que salir en el papel contando del Bonnie Mayer, y pobre del Bonnie Mayer, los agarré como si fuese que no le importa a nadie, pero la realidad es que de última contá del Bonnie Mayer, pero tomándote un tiempo más, ¿entendés? Bueno, buscá a ver, no sé, cómo juegan en el curso central de Wimbledon, no sé, o sea, hay que ver el contexto y el momento. Pero la verdad es que si vos tenés a un enviado, tenés que usarlo de otra manera. Así que bueno, nada, más o menos esa es mi opinión de los medios. Digo, hoy creo que todo está muy precarizado. Lo que pasa que en las escuelas de periodismo, que para mí también son el otro gran problema, te venden una irrealidad donde sobran puestos de trabajo, donde vas a tener oportunidades, y la verdad es que las oportunidades son poquísimas, están repartidas únicamente para los mismos periodistas de siempre, que yo me pregunto cuándo se forman esos periodistas, porque hoy tenés un periodista que hace radio, televisión, diario, radio, televisión, o sea, no sé cuándo ven partidos, en este caso deportivo, ¿no? Y no le quiero bajar el precio al periodismo deportivo, pero tampoco es tan importante en la vida. Cuando el periodismo es eso mismo, pasa en economía, en política, en cuestiones que le cambian la vida realmente a la gente, bueno, estamos hablando de otro problema. Así que más o menos ese es mi resumen de la situación que hay hoy en el periodismo. Está muy bien, Tommy. Sí, y justo ahí estamos ahí también hablando, ¿no?, de esto, del periodismo. Por ejemplo, a ver si yo le encuentro una crítica, es que muchos periodistas, o bueno, muchos también de los que estudian periodismo deportivo, la mayoría, o no sé qué pensás, Matías, es que muchos van para trabajar de lo que es en el área del fútbol. A veces quizás se olvidan o se pierden o no les interesa lo demás que pasa en el mundo del deporte. No sé, por ejemplo, el básquet, el tenis. Yo, por ejemplo, lo veo a veces, o lo veía mucho con mis compañeros de la facultad. El tema ahí es que es cierto. Primero hay que reconocer que somos un pueblo futbolero, ¿no? Pero después, a contramano de otros países, la realidad es que el deporte argentino es exitoso en muchos rubros. Digo, mencionamos básquet, mencionamos rugby, mencionamos tenis, podemos mencionar automovilismo. Siempre hay un argentino siendo protagonista. Yo creo que esos compañeros tuyos de la facultad, como los míos, como los de Emiliano, como los que muchos podemos conocer, son una consecuencia de, primero, un país futbolero, pero principalmente un país que no le interesa tanto el resto. ¿Y por qué no le interesa el resto? Porque es una discusión, no medio el huevo y la gallina, es difícil, pero ¿qué fue primero, no? Nunca interesaron en esos deportes, o sí interesan y no les damos lugar en los medios. Esa es la discusión, por ejemplo, que tenía el otro día cuando hice justo esta crítica a ESPN, que veía uno de los programas de fútbol de debate que discutían por enésima oportunidad si era peor descender por River o perder una final de Copa Libertadores por Boca. Yo soy hincha de Boca. Ese debate a mí no me genera nada, ni una es peor, ni una mejor. Es deporte, digo, y la vida sigue. Ahora, yo lo que decía es, bueno, sáquenle una mano a esos programas, porque encima no es un programa. Si yo te lo entiendo, si es un programa, y entiendo que a la gente le gusta el fútbol, le gusta el debate, y está muy bien. Ahora, ESPN hoy tiene el programa del Pollo Viñolo, el programa de Clos, el programa de López, después de vuelta el del Pollo. O sea, es un continuado sobre lo que se discute, y que últimamente no solo es el fútbol, sino que es Boca y River, digamos. San Lorenzo, Independiente, Racing, Vélez, el ascenso. Eso es lo que yo quería decir el otro día en el tweet que puse, que mi idea era, ¿por qué no le sacan ahora que va Campazo a la NBA, que está Volmaro, por ejemplo, una hora diaria a esa tira de fútbol y arman un programa con gente que sepa de NBA, que pueda hablar de NBA? Pues justo va Campazo y va Volmaro y es de interés para los argentinos, pero puede ser de
de rugby, puede ser de lo que quieras, o sea, de lo que quieras. Antes, cuando yo era más chico, yo me acuerdo que, por ejemplo, TC Sport tenía un programa dedicado al ascenso. Hoy no hay ningún programa dedicado al ascenso. Y el ascenso es fútbol, digamos. Por eso me parece que estamos un poco equivocados. El tema es que ahí mucha gente lo que me respondía es: el fútbol es lo que más vende, es cierto. Boca y River son los que más venden, es cierto. Ahora, ¿es cierto que son los que más venden? ¿Es cierto que lo demás no vende? ¿Lo probamos? ¿Se probó en algún momento o por qué se cambió? Yo creo que se cambió porque en algún punto también es la precarización, ¿no? De decir, bueno, contrato a los mismos 10 tipos que hay en todos lados y que hablen de esto todo el día. Entonces, con un contrato, yo hago 3, 4 programas. Bueno, esa es la situación que estamos viviendo hoy. Por eso digo que es un ciclo, una rueda, si querés. O sea, a nuestros compañeros de facultad les interesa el fútbol porque el fútbol en los últimos 20 años es lo único a lo que se le dio pantalla o lugar en los medios. O sea, es muy difícil. Los Pumas le ganaron a Nueva Zelanda. De los Pumas ganándole a Nueva Zelanda. O sea, tenés que encontrar ESPN Rugby, un lugar, un pedacito perdido. O sea, no hay una continuidad. Eso es para mí lo que falta. Y eso hace que cada vez digamos... y después, lo último, por otro lado, es que también se perdió de parte del usuario, de la gente, mucha responsabilidad y mucho interés por el juego. Antes vos hablabas de fútbol, hoy hablas de resultados. Digo, hablando incluso adentro del fútbol, esa discusión de no, porque vos te moriste en Madrid, porque vos te fuiste al descenso, la mancha de la B, digamos, todo eso le fue sacando. Antes vos veías un partido de fútbol y después podías coincidir o no, pero en los bares se hablaba de fútbol. O sea, si le preguntamos a nuestros padres, abuelos, te va a decir, no, yo me juntaba en el café de la esquina y me ponía a hablar de cómo jugaba Huracán, cómo jugaba Boca, el centro half. O sea, ahora es, no, pero vos te fuiste a la B. O sea, por eso digo que el cambio no solamente es de los dueños que precarizan, de los periodistas que no les interesa y que no se forman, porque la formación de los periodistas es muy floja, sino también de los usuarios, ¿no? Y eso es lo que decía, no sé, la otra vez se quejaban de que había vuelto Niembro a ESPN. No te gusta cambiar de canal, o sea, si vos encima lo ves y lo comentás en redes sociales, y bueno, Niembro estuvo 2 veces más, y va a volver a estar, porque el cambio no tiene que ser el dueño, el periodista, tiene que, o sea, es de todos. Pero bueno, hasta que no tomemos la decisión de hacerlo, va a seguir así. Bien, Matías, vos que, bueno, estuviste también por otros lados, estuviste en otros países, y conocés también, me imagino, la situación periodística de otros países, por ejemplo, los Estados Unidos. No se vive tanto esto. ¿Qué nos podés contar? Y si le encontrás una salida también, un modelo. Primero, yo creo que Estados Unidos es un mundo en sí mismo, ¿no? Digamos, tal vez el país que más puedo conocer por el tiempo que estuve y que más detalles puedo dar. Es otro mundo, primero, porque hay otra concepción del periodismo, hay otra... Primero, también hay mucha más gente, entonces al haber más gente es una cuestión numérica, ¿no? Hay más mercados, hay más interés, hay más deportes, porque allá vos tenés ramificado un poco el panorama, o sea, no es fútbol. Vos tenés NBA, NFL, béisbol, la liga de hockey sobre hielo, la MLS, que no genera el interés que genera en el resto del mundo el fútbol. Pero lo concreto es que vos podés, a diferencia de lo que pasa acá, apuntar a un mercado más limitado. Por ejemplo, yo me voy a San Antonio mañana y me dedico a trabajar en Antonio Spurs. O sea, no hace falta que yo hable de todos los deportes de Estados Unidos, de todas las franquicias, y sin embargo puedo vivir igual, digamos, trabajo para un medio local, para la gente local. Eso es porque hay un sentido de pertenencia de cada lugar. Acá eso yo lo veo muy difícil, porque como decíamos antes, el debate se circunscribe a Boca y River. Claro. Por ejemplo, si agarramos el fútbol argentino, hay equipos del interior, obviamente también tenés algunos medios, pero que cuesta mucho, o sea, que acá en los canales de televisión prácticamente no se los menciona. O sea, Newell's y Rosario Central, ¿cuánto se habla en los canales de televisión? Y son 2 grandes de Argentina. Sí. A lo que hoy me parece es que por los equipos importantes de fútbol, que no son Boca y River, por ejemplo,
imaginémonos el interés que puede generar la Liga Nacional, que puede generar el automovilismo, que puede generar el tenis. Digo, Estados Unidos en ese sentido me parece que es muy diferente, el periodismo está concebido de otra manera, la idiosincrasia del país, de poder ir creciendo. Acá también es muy difícil, digo, empezás un proyecto autogestionado y es más complicado que en otros lugares, eso es inevitable. Pero sí, no sé, es muy difícil hacer un paralelismo entre Estados Unidos y Argentina y ver si algo que pasa en Estados Unidos se puede replicar acá. A mí me parece muy difícil. Primero también por esto que hablábamos antes, ¿no? Es toda una combinación, por eso es complicado ordenarlo, porque si vos escribís de Liga Nacional, bueno, hay gente a la que le interesa la Liga Nacional, sí. Hay gente dispuesta a apoyar un medio que formemos nosotros tres, por ejemplo, de Liga Nacional. No sé, las marcas te van a apoyar. Yo creo que hay una distorsión también de lo que es realmente importante. Entonces ahí caes en lo que yo llamo ahora la época, no sé si de la ignorancia, pero sí de mucha gente que es muy famosa sin saber qué hacen de su vida. Llámenlos influencers, llámenlos como quieran. Preponderantes, donde tal vez deberían estar ustedes que están formados y tenés en realidad una persona que tiene 1 millón de seguidores en Instagram, entonces por eso tiene un lugar en un programa deportivo. La verdad es que yo soy bastante pesimista en ese sentido con el futuro del periodismo, pero espero, o sea, rezo porque sea algo cíclico y que se pueda dar vuelta. Es difícil porque está muy enquistado, ¿no? Y esos modelos también son los que las generaciones nuevas quieren copiar. En cuanto al periodismo deportivo puntualmente, también lo que decías vos antes, Tomás, de tus compañeros que querían cubrir fútbol, digamos, también hay que ver los valores que tiene un periodista, ¿no? ¿Qué quiere hacer un chico que va a un terciario o a una universidad de periodismo? ¿Quiere recibir chivo? ¿Quiere ser amigo de los jugadores? ¿Quiere vivir de arriba o quiere hacer periodismo de verdad? Y bueno, ahí en esa respuesta está gran parte de la clave. Tommy, ¿la última? Sí, yo ahora justo en la última que te iba a preguntar, mira, vos ahora estás por escribir un libro, ¿no? También sí. Escribiste un libro sobre la generación dorada y ahora justo te iba a preguntar de cómo, o bueno, si podés detallarnos un poco de qué va a ser tu próximo libro en que estás escribiendo. Estoy escribiendo, o sea, a mí me gusta como cerrar etapas, ¿no? Y después de haber hecho junto a Pablo Pogorsky el libro Dorados Eternos sobre la historia de la generación dorada, que es algo que medio fuimos sorteando y consiguiendo algunas cosas que nos parecían imposibles para nuestro contexto en ese momento. Conseguimos hacer el libro, que fue también un homenaje un poco al equipo con el que crecimos. Y ahora, para completar, digamos, esa etapa básquet, esa etapa, no sé si de deuda, pero sí a modo medio de homenaje, la idea es enfocarme en Manu, específicamente Manu Ginóbili, una biografía de Manu, que ya hay escritas y muy buenas, sino su relación con San Antonio, con la ciudad. Yo estuve viviendo 9 meses en San Antonio mientras él jugaba, con el equipo, con Tony Parker, con Tim Duncan, con Greg Popovich. Está anclado el libro en Manu, tiene por supuesto el epicentro del libro es Manu, pero bueno, la idea es también franquicia que un poco es una franquicia de todos, ¿no? Acá los que, más allá de que tenga la remera de Sacramento, yo tengo la remera de Oklahoma por Westbrook, por cuando jugaba. La realidad es que mientras Manu estuvo en la NBA, era un poco el equipo de todos. Y la idea un poco es meterme en ese mundo y contar, digamos, su relación con Parker, su relación con Duncan, también contar un poquito de quién es Duncan, quién es Parker, quién es Popovich. Así que bueno, ese es un poco el eje del libro, que debería salir cuando lo pueda terminar de escribir. Así que no es fácil y la pandemia trastocó algunos planes, pero bueno, espero que antes de que Manu ingrese al Salón de la Fama ya tenerlo publicado. Bien, Matías Baldo, señores, los pueden seguir ahí en su página web también, en Twitter, Matías Baldo, pero también en su página web, matíasbaldo.com.
que está escribiendo ahí también notas muy interesantes sobre el deporte. Mati, te agradecemos por el momento. Podemos hablar, yo creo que mucho más de periodismo y creo que toda la tarde de deporte sobre todo. Así que bueno, te agradecemos por tu tiempo. No, a ustedes, muchachos, y cuando quieran volvemos a hablar, y si quieren hablamos un poco más de deporte, más de periodismo, de lo que quieran. Así que les agradezco a vos, Emiliano y Tomás, y bueno, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Nosotros nos despedimos. Mi nombre es Emiliano Brogia junto a Tomás Buchamer. Nos vemos en el próximo capítulo del Primer Tiempo.